buenas tardes. En el marco del 43º aniversario de Fundación Mediterránea, brindamos la cordial bienvenida a las autoridades nacionales, provinciales y municipales de los 3 poderes del Estado, presidentes de diferentes instituciones, de universidades públicas y privadas, socios, economistas del Lieral y empresarios de todo el país donde Fundación Mediterránea cuenta con filiales regionales como NOA, NEA, Litoral, Cuyo, Comahue, Buenos Aires y Córdoba. Señores de la prensa especializada conectados, señoras y señores, el tema que nos convoca hoy es inserción económica y política de países del Cono Sur en el escenario post-pandemia, a cargo de nuestro orador invitado, el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera. Cedemos la palabra a la señora presidente de Fundación Mediterránea, María Pía Astori, quien brindará la bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos el honor de recibir y poder escuchar al expresidente de la Hermana República Oriental de Uruguay, doctor Luis Alberto Lacalle de Herrera. Luis Lacalle fue presidente de Uruguay entre 1990 y 1995. Fue uno de los presidentes más jóvenes de Uruguay al momento de asumir. De cuna política comenzó su militancia a los 17 años en las filas herreristas del Partido Nacional, acompañando a su abuelo Luis Alberto de Herrera en las elecciones de 1958, que le dieron un histórico triunfo al Partido Nacional tras 93 años en la oposición. Tuvimos la oportunidad que nos acompañara presencialmente en eventos anteriores de Fundación Mediterránea, y hoy nos vuelve a honrar con su presencia virtual, para referirse, como dijo Miriam, a la inserción económica y política de países del Cono Sur en el escenario post-pandemia y otras posibilidades de integración prometedoras. Inserción política para que Argentina interactúe y afiance sus lazos con otras naciones de similares valores a los nuestros. Dicho esto, le agradezco su participación y le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias, María Pía, por la hospitalidad, Miriam también. Gracias a la Fundación, para mí siempre es algo honroso y importante estar junto a ustedes. Es mejor cuando nos vemos personalmente, pero en este momento esto es un buen sustituto para que no perdamos los vínculos y el cariño que nos une y el respeto que nos une. Todos estamos hartos de oír hablar de la pandemia, supongo. Yo estoy harto, por lo menos. Las noticias de los diarios y de la televisión y de la radio, un 90% me están diciendo, por supuesto, información dura que es interesante, cuánta gente se enfermó, cuánta se está curando, y algunas medidas que se toman en todos los países del mundo. Pero creo que empezar a hablar de para después, me parece que es abrir un poco de esperanza, porque si seguimos chapaleando en todo lo que rodea el COVID y no solamente en los datos que son los que necesitamos, estamos como en una noria de pálidas que es terrible para el ánimo individual, el familiar y el empresarial y el de los países. Me alegro entonces de que estemos pensando, por lo menos pensando, en el día después. Creo que la consecuencia primera que ha tenido esta peste que nos ha atacado a todos y en todo el mundo es que nos ha permitido algún poquito más de tiempo para pensar sin ponernos demasiado trascendentes. No hay duda que en las apretadas, en las feas, uno a veces se mira un poquito más al espejo, y creo que personas, individuos, familias, grupos dentro de la sociedad, países y aún la comunidad mundial, todos le hemos destinado un poquito más de tiempo a las cosas que no son lo cotidiano, ¿no?
yo estoy seguro que más de uno en el tiempo que tuvo que estar más o menos encerrado, hizo un poquito de retiro espiritual, digamos, ¿no? Sin entrar a este tema de San Ignacio de Loyola, un poquito de pensamiento sobre la vida y etcétera, etcétera. Las familias también. Marido y mujer se han encontrado con más tiempo entre ellos dos y supongo que la relación con los hijos, todo ha sido en cierto sentido examinado, reexaminado. Y los sectores de la sociedad, trabajadores, empresarios, academia, partidos políticos y las naciones, que es lo que nos preocupa y nos trae a colación el tema, las naciones, las regiones y el mundo. En primer lugar, yo creo que dentro de los países ha habido una revalorización del tema de la salud y de la ciencia aplicada a la salud. Pocas veces los científicos han estado tan de moda y las empresas que están en temas de salud, de investigación, de bioquímica, de vacunas, todo ese conjunto de conocimiento aplicado a la salud se ha puesto un poco de moda. Se ha revalorizado porque se lo tiene en buen estado o se carece de él, el auxilio estatal ante la desocupación y ante la salud. Es decir, toda la solidaridad que el Estado moderno, a mi juicio, tiene que prestar, se ha valorizado cuando se le tiene y se le ha añorado cuando no se le tiene. Y después también, y esto, claro, no tiene arreglo porque es algo de atrás, pero también porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar, enseña Martín Fierro, también se ha revalorizado el hecho de tener resto, de que los países tengan, como corresponde cuando están bien administrados, como corresponde a los emprendimientos, tener un poco de resto para cuando vienen las verdes, ¿no es cierto? Es decir, que no lo agarren a uno o al país o a la empresa o a la familia en el peor momento. Esta revalorización, esta reasunción de temas que estaban un poquito en el costado, sin embargo, yo creo que no ha hecho desaparecer los otros temas. Una cosa es que desaparezcan o estén en el costado más angosto de las noticias, y otra que no sigan los problemas que teníamos antes el mundo, que sigan temas con Rusia y China, con Trump, con Biden, con Turquía y el otro, y Siria. Es decir, esos temas no han desaparecido. Los viejos problemas siguen. La alarma a veces enseña, ¿no es cierto? Pero esto a veces queda en el nivel de la academia, ¿no? Entonces hay expertos que dicen, bueno, vieron que las ciudades tienen que ser más saludables y tiene que haber esto, tiene que haber lo otro. Yo pido disculpas, pero estoy saliendo de una gripe. No gripe de Bolsonaro, gripe verdadera, no de la otra nueva que tenemos. Han aparecido filosofías y todo, pero yo creo que la alarma, el miedo, el jabón que nos hemos agarrado todos, no va a hacer cambiar cosas que pertenecen al orden de las grandes corrientes de la historia. Sí, quizás, porque esta crisis tiene un solo enemigo y ese enemigo no es otro país, ni el capitalismo, ni el marxismo, ni el liberalismo, ni la izquierda, ni la derecha. Es un bicho, es un ente vivo, una vida microscópica. Eso quizás nos pueda hacer decir, bueno, no le podemos echar la culpa a nadie. Que es bastante habitual y además muy cómodo para los políticos, para los partidos y en general para todo el mundo.
Este es un enemigo invisible, está en todos lados, nadie lo ha visto, pero existe, y los elementos que tenemos contra él son comunes o no son. Es decir, si hay vacuna el día de mañana, se tiene que vacunar a todo el mundo. Si no hay vacuna, seguiremos con todas estas actividades de encierro, de no contacto. Ahora, que después, cuando sea el después, va a tener características distintas nuestra vida, sí. Yo no creo en los cambios radicales, sí creo en adecuación a este tipo de manifestaciones de la naturaleza. Es como frente al medio ambiente. Todos queremos bajar el carbono, todos queremos que las cosas sean más sanas y más amables para el ser humano. No creo que haya grandes cambios, sí comienzo de cambios significativos. En general, ¿qué podemos colegir? ¿Qué podemos adivinar o por lo menos olfatear? Va a haber un gran peligro de proteccionismo. Ustedes fíjense que en el mundo en este momento hay una inversión de roles. Normalmente los Estados Unidos y la Occidente eran los patrocinadores del libre comercio, de bajar las barreras. En este momento el presidente de China, el señor Xi, es el que se proclama como el que quiere la libertad de comercio y que la Organización Mundial del Comercio. Es decir, hay una inversión de roles. El Estados Unidos, además, está en la espera de, dentro de 90 días, cambiar. La elección de Estados Unidos es tan importante que deberíamos votar todos por la influencia que tiene en el resto de la humanidad. Pero mientras no se dilucide eso, no esperemos que haya un cambio demasiado importante porque van a estar a la espera del resultado. Los chinos van a estar a la espera de ese resultado. Yo creo que va a avanzar el proteccionismo, que no es cosa buena, y menos para nosotros, los que estamos ubicados en esta parte del mundo. Sí hay una ventaja, me parece a mí, que es que se va a desideologizar mucho la política exterior. Y en eso podemos tener visiones distintas, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero a mí no me cabe duda de que frente a la crisis económica que va a ser hija de la crisis sanitaria, la peor salida es la del encierro, la peor es de la protección, la peor es cerrar los países creyendo en el desarrollo autónomo e interno, y en cambio, poniéndolo en su debida medida, el libre comercio, la libre circulación de bienes, la apertura razonable de las economías, puede ser que nos devuelva la vieja prosperidad, que en definitiva es la que va a permitir hacer o no obra social en los países. Nuestra región, entendiendo por tal, no sé, incluiríamos a Chile quizás, el río de la Plata, que es en sentido amplio Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y una parte de Bolivia. Por supuesto que solamente una parte de Brasil, la parte de Mato Grosso, Río Grande, San Pablo. Nuestra región se ha encontrado con algunos cambios políticos que han implicado cambios de rumbo en lo que tenía que ver con nuestra asociación Mercosur. Yo acabo de publicar en abril, claro, con este motivo de que no hay reuniones ni hubo lanzamiento
un pequeño libro que se llama Nacimiento, Vida y Decadencia del Mercosur, donde como partícipe, como testigo, como observador, que han sido las distintas etapas mías respecto del Mercosur, hago un análisis crítico de lo que pasó con nuestra organización. No se los voy a repetir ahora, así por lo menos compran el libro, pero además sería muy largo. Diciendo y señalando que el grave error, más allá de quién lo cometió, porque no hay nada más fácil que andar con el dedo acusador, es la transformación del Mercosur, que era una asociación para hacer negocios, dicho clara y brutamente, era para hacer negocios, para generar prosperidad, por aquello que 2 más 2 en economía son 5, y en integración 2 más 2 también son 5, porque se genera una repotenciación de las economías. Un buen día se convirtió en un club ideológico, al impulso del amigo Chávez y su billetera, al impulso de los gobiernos que estaban en nuestros países, que creo que equivocadamente incluso todos ellos creyeron que tenían algo en común con Chávez, o algo, o mucho en común. Ahí se convirtió el Mercosur en una asociación de partidos que estaban en el gobierno que eran parecidos, ni siquiera eran iguales. Eso pasó. Y yo creo que lo bueno que tenemos que aprender en materia de la integración regional, lo bueno que tenemos que asumir respecto de nuestro Mercosur, es que no es un tema de ideas, no es un tema de gobiernos que se parezcan, no es un tema de que fulanito me gusta porque piensa igual o porque piensa parecido a mí. Es un tema de nos conviene a todos estar juntos o no. Y después cada uno adentro de su país opina como quiere. Hoy, singularmente y claramente, tenemos en materia de opiniones y de ideologías una diferencia. Diría que la gran diferencia, lamentablemente llevada a extremos, me parece, entre Brasil y Argentina, pertenece al ámbito de las maneras de ver el mundo y las ideas. Ahora, no creo que brasileños y argentinos crean en materia económica en otra cosa de que la cooperación. Todos sabemos que una economía depende de la otra. Uruguay y Argentina tienen gobiernos que quizás piensen respecto a algunos problemas, Venezuela, la UNASUR y todas esas cosas, piensen distinto. Pero que nadie me diga a mí que no dependemos nosotros del turismo, que no dependemos de vender nuestras autopartes, que no dependemos nosotros más que ustedes de nosotros, pero que la relación económica tiene que ser cada vez más fluida. Haya en la Argentina gobiernos peronistas, liberales, eso no es tema nuestro, ni es tema de la Argentina que esté el Partido Nacional o el Frente Amplio. La política exterior de países como los nuestros, donde la región obliga a estar en buena conexión, en buenas relaciones, no depende de los gobiernos, depende de los intereses permanentes de los países. Y a la Argentina le va a interesar una buena relación con Uruguay, económica, comercial, fluida, y al Uruguay también, y a nosotros 3 con el Brasil, y a nosotros 4 con Paraguay. Es más, yo creo que apenas Bolivia salga de su impasse político, tenemos que incorporarla, porque Santa Cruz de la Sierra es una región platense. Entonces, podemos tener esas preferencias. Puede gustarnos más o menos algún gobierno con el que tenemos relación.
Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente de la calle Pou. ¿Qué vengo yo a meterme si me gusta más China o Estados Unidos? Hoy hay una bipolaridad internacional que para nosotros es fundamentalmente económica y comercial y queremos estar bien con los dos. Yo no me voy a meter en los líos de ellos. Yo no tengo por qué tomar parte. Yo quiero el mercado norteamericano y el mercado chino. Y no me voy a casar con ninguno de ellos. Voy a tratar de venderle lo más caro posible y con la mayor calidad. Es decir, si no entramos después de este, no es cataclismo, pero de esta alarma, llamémosle mundial, que por primera vez a muchos nos han puesto frente a la vida y la muerte, por un lado que no saben dónde nos puede atacar. No digo yo que estoy a un paso de ser octogenario, pero a mucha gente lo ha puesto frente a aquello de, y si me toca el bicho, después de este susto, después de esa alarma, me parece que tenemos que acostumbrarnos a pensar las cosas con calma, con pragmatismo, y creer que el mejor camino para la región, para el mundo entero, pero vamos a quedarnos en la región, y para los países que integramos, es el de la libertad para lograr la prosperidad. Yo creo, estimados amigos de la provincia federal artiguista de Córdoba, que la reflexión que ustedes invitan a realizar y la asistencia a esta reunión virtual de gente que está en los temas de los negocios y seguramente algunos que están comprometidos con actividades gubernativas, ayuda a que estas cosas se empiecen a pensar, se conviertan en la charla que vamos a tener esta tarde en el club, en la mañana en las aulas, en la Cámara de Diputados, en la municipalidad, en las empresas, en los directorios. Nosotros en esta región no debemos entrar en el corral de ramas de competencias ideológicas, de quién tiene más o menos razón, y sí tenemos que traerle a nuestros países prosperidad. La República Argentina se debate en el tema de la deuda. No me corresponde a mí decir que estuvo bien, que estuvo mal. Yo sí digo que solamente con una enorme reactivación económica se sale. Y digo que mi país, que recién tiene un gobierno nuevo y que también tiene una situación de déficit, solamente se cura de las heridas antiguas y de las nuevas que ha provocado la crisis con prosperidad. Y la prosperidad viene de la apertura comercial, de las ventajas comparativas y del Estado que no moleste mucho. Porque si bien hablábamos, y creo que es cierto, que se ha revalorizado el rol del Estado en cuanto a prestador de salud, en cuanto a promotor de la ciencia aplicada, en cuanto seguro de desempleo, como le llamamos nosotros en el Uruguay, para los que se quedaron sin trabajo. Si bien hemos valorizado todo eso, también tenemos que volver a criticar la presencia agobiante de ese mismo Estado cuando impide el desarrollo. Y cierro con la siguiente reflexión. Yo me acuerdo que cuando estábamos organizando el Mercosur, el país más chico de los 4 socios era y sigue siendo el Uruguay. Y entonces un tema que poníamos nosotros delante de la gente, porque recorrimos todo nuestro país, anunciando que se venía un cambio importante, y decíamos a nuestros compatriotas, porque en cada departamento, en cada capital del interior, citábamos a los colegios, las escuelas técnicas, los gobernantes locales, el diputado, los senadores.
los empresarios, los sindicatos, todo el mundo, todas las fuerzas que forman la ecuación social, y le decíamos, muy bien, ojo, miren que este cambio que es para afuera se va a reflejar hacia adentro. Si no nos ponemos más ágiles, no corremos la carrera. La transformación y la apertura al comercio de Brasil y Argentina nos tiene que hacer más ágiles. Vamos a aliviarnos de la gordura, del peso, del sobrepeso. El gobierno, en ese entonces era yo el titular, va a presentar las reformas estatales que hacen falta. Va a eliminar los trámites inútiles, va a tratar de achicar el peso del Estado. Ustedes tienen que encargarse de la eficiencia, de ser mejores con el conocimiento, de ser mejores con la aplicación de capital. Nosotros le vamos a dar energía más barata. Es decir, la creencia de que no es el otro que tiene que cambiar para salir de los temas. Soy yo como persona, soy yo como trabajador, como empresario, como político, como votante. Porque ¿de dónde salen los poderes que tienen los gobiernos que nos gustan o no nos gustan? Salen de nuestro voto. Entonces yo cerraría esta primera parte, mi querida Miriam y María Pía, diciendo que estas son mis ideas. Ustedes dirán, no hay ninguna genialidad. No, por suerte. Yo nunca me dediqué, quizá porque no tengo capacidad para ser genio, sino que me molestan los que saben todo y los que creen que tienen todas las soluciones. Yo lo único que tengo son 79 años, de los cuales 62 en la actividad política. Y las reflexiones que les comparto hoy son las que comparto en mi casa, con mis hijos, con mis compañeros de partido. Así que me decía Miriam que puedo dar unas preguntas, me encantaría. Bueno, a la orden. Va la pelota para ti, Miriam. Muchísimas gracias, doctor. Impecable, como siempre. Le damos la palabra, primera pregunta, al vicepresidente del IERAL de Fundación Mediterránea, licenciado Jorge Vasconcelos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucha, presidente? Quiero remitirlo a 2002-2003, la crisis de la bancaria y de la deuda uruguaya. Si pudiera reflexionar y comentarnos sobre cómo se organizaron las fuerzas políticas, sociales, económicas para resolver ese problema. ¿Cuán importante fue eso para todos los años posteriores de la forma de organizarse económica, social y políticamente de Uruguay? ¿Y qué lecciones podríamos extraer de aquel extraordinario episodio en el cual el Fondo Monetario Internacional quería bajarle el pulgar a Uruguay y que fuera el default, y los empecinados uruguayos no lo evitaron? Sí, muchas gracias por traer el tema, un tema de esos momentos en que los orientales, como nos gusta llamarnos a nosotros, nos sentimos muy satisfechos de lo que hicimos. En ese entonces el presidente era el doctor Jorge Valle, había llegado al poder en una alianza con nuestro partido, conmigo, porque estábamos estrenando el sistema de la doble vuelta. En la primera vuelta el doctor Valle llegó segundo. El orden de llegada de octubre, que es cuando hacemos la primera vuelta, fue Tabaré Vázquez, Jorge Valle, Luis Alberto Lacalle. Yo llegué tercero. Y en los 30 días que van entre la primera y la segunda vuelta, hicimos un acuerdo bastante común en la historia del Uruguay entre blancos y colorados, más allá de que somos rivales desde hace 183 años, somos los partidos quizá más viejos del mundo. Hicimos un gobierno de coalición, acompañamos al doctor Valle. Cuando se produce este episodio, usted se acuerda correctamente de que los organismos internacionales, aplicando una especie de fórmula genérica, dijeron, bueno, usted declara el default como que les resultaba más cómodo.
Y el doctor Valle nos invitó a su casa, a la casa presidencial. Allí estuvimos todos los partidos, escuchándolo. Solamente el Frente Amplio dijo que había que ir al default como una consecuencia casi inevitable. El doctor Valle es de origen catalán, la familia Valle son de origen catalán, los catalanes son gente estructurada, convencida. Y yo tengo antepasados vascos, y entonces también somos gente bastante empecinada cuando creemos que tenemos un camino. Y creo que estuvimos todos los de la coalición, blancos y colorados, de acuerdo en no entrar en default. Ahí el presidente Valle apeló al presidente Bush, Bush chico, Bush hijo, y en una actitud que siempre hay que recordar, llegó a Montevideo un avión con $2 billones en billetes. Si se caía ese avión, no te cuento lo que iba a hacer para la carrera para buscarlo, ¿no? Y bueno, el sistema bancario uruguayo perdió el 40% de los depósitos, pero no se cerraron los bancos, no hubo default, y hicimos una reemisión de la deuda en la que se respetaron los términos esenciales, se pidió plazo. Y bueno, y salimos adelante sin necesidad de entrar en default, girando contra una cuenta muy vieja de prestigio que el Uruguay tiene, que es la de cumplir. En materia de crédito, ustedes saben, como todos los que hemos lamentablemente tenido que ir a un banco a pedir plata prestada, que no es lo mejor, pero a veces es necesario. El crédito depende de lo que uno se piense de uno como pagador. El Uruguay siempre ha tenido una tradición y un prestigio de buen pagador. Nosotros habíamos tenido una operación parecida. En el año 92 recompramos el 15% de nuestra deuda. En el gobierno nuestro, que asumimos con 7% de déficit fiscal, tuvimos superávit 3 años después y recompramos el 15% de nuestra deuda. Es decir, ha habido siempre un manejo profesional, pero al mismo tiempo políticamente sereno y sabio. Así que ese es el recuerdo que yo tengo del 2002. Y por suerte primó la vaquía del presidente Valle con el apoyo de los demás partidos que creíamos en que el país no merecía el default y salimos adelante. Perdón, presidente. Me gustaría, dado lo interesante de su respuesta, ¿cómo piensa que influyó ese episodio en toda la economía uruguaya posterior al 2002? Que eso para los argentinos es muy relevante también. Disculpe que le hago extender la respuesta. No, por supuesto. El doctor Valle quedó con esa cruz encima. El gobierno no pudo hacer otra cosa que salir, porque tampoco esto se arregló y vamos al recreo. No. Esto permitió salir del encontronazo. El doctor Valle piloteó muy bien todo, terminó su gestión con 1.9 de déficit nada más. Es decir, que hubo un ordenamiento de las cuentas y dentro de todo no hubo una catástrofe. Piensen ustedes que el gobierno actual del Uruguay encontró con 5% de déficit. Así que el país mantuvo su sistema bancario funcionando, él mismo se reconstituyó, los depósitos volvieron, se perdió 40% de los depósitos y los bancos siguieron funcionando con ese auxilio que vino, se devolvió ese dinero. Es decir,
se evitó que se quebrara el sistema. Se dobló, se torció, se desmadró un poco, pero nunca hubo un corte. Y eso permitió que la vida normal del crédito a las empresas, del crédito internacional funcionara. Es decir, se mantuvo un país lo más parecido a un país normal, en vez de entrar en la enfermería a la que parecía destinado si iba en default. Perfecto, muy bien. Le damos la palabra al señor Osvaldo Sicardi, que también quiere hacer una pregunta. Por favor, que las preguntas sean cortas, así el señor expositor puede responder todas las preguntas. Osvaldo Sicardi. Ojo que lo que estoy tomando es jarabe, nada más. No crean que estoy tomando otra cosa. Señor expresidente, yo estoy acá varado en Río de Janeiro con el tema del COVID, ya hace 4 meses. Por favor. Pero tengo la experiencia internacional de haber trabajado en la década del 80 como vicepresidente de la Cámara de Comercio Argentino-Brasilera de Río de Janeiro y estudié, porque nos pasaron para estudio todo el proyecto del Mercosur, y fuimos invitados y tuve la satisfacción de estar en Brasilia cuando se firmó ese convenio. Y usted tiene razón, la base del acuerdo Mercosur era comercial. Era comercial y los gobiernos invitaron a los comerciantes, invitaron a los industriales a opinar sobre el acuerdo. Posteriormente se transformó en político y ahí la cosa comenzó a complicarse. Entonces el tema, usted tiene mucha razón, o nos integramos o estamos con problemas. Entonces la pregunta mía que me preocupa muchísimo es el famoso Foro de San Pablo. O sea, sí, usted hizo muy bien. Eso es algo que a mí me preocupa mucho, porque no veo en esa gente intención de integración, intención de desarrollo, intención de progreso, intención de educación. O sea, me gustaría saber un poco la opinión de usted sobre la influencia que ese foro puede llegar a tener en el futuro de nuestros países. Gracias. Muchas gracias, porque el tema parece alejado, pero no está para nada alejado de toda esta filosofía, estas reflexiones. Días pasados hacíamos una convocatoria como esta con otros compatriotas de ustedes, y yo introducía el tema del Foro de San Pablo, que ahora se llama Acuerdo de Puebla, porque está en una mutación, pero las rayas al tigre se le ven de todas maneras, ¿no? Yo creo que el Foro de San Pablo fue la última genialidad de un genio para el mal, como fue Fidel Castro, que se había dado cuenta de que por el tema de la revolución y todas esas cuestiones violentas no se llegaba, y a través de Lula y Chávez, que son sus personeros los que los continúan incluso después de muerto, no inventa nada, descubre que el camino de las urnas, de las elecciones, puede ser un camino para la izquierda, una izquierda que había trabajado en función de ocupar la cultura, de ocupar los sindicatos, de ocupar la vida académica, las universidades, en un plan realmente gramsciano, ¿no? Es decir, Antonio Gramsci como el gran filósofo marxista de que al poder se llega a través de la cultura y de ocupar las organizaciones culturales de los países. Bueno, no vamos a extendernos por ahí. El hecho es que Lula primero, Chávez, y después empiezan a caer como fichas de dominó una serie de gobiernos, legítimamente, por supuesto, a través del voto, en manos de gente que pensaba parecido. Nunca voy a creer que pensaban igual Tabaré Vázquez, Néstor Kirchner y Lugo. No, creo
que tenían algún común denominador. Y entonces logran un gran éxito. Tenemos gobiernos en Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile no, Chile a veces sí, a veces no, pero tampoco era de la misma tijera. Y ponen de moda esta campaña permanente interna dentro de los países. Si entramos en las redes y preguntamos por el Foro de San Pablo, uno va a encontrar claves, para más explícitas, no esconden nada, que van a fomentar los temas y divisiones de género y políticas de género, si hay indígenas con los indígenas, si hay temas de carácter interno y territorial de los países, si van a estar a favor del medio ambiente, pero de una forma la más militante y absurda, que es no permitir que se haga nada en materia de obras, que se va a apelar a las divisiones o a las visiones religiosas más extremas dentro de la Iglesia Católica incluso. Es decir, es un plan muy bien pensado, que tiene además algo de franqueza, porque está escrito todo esto, no lo invento yo. Y ahora se ha convertido en el Acuerdo de Puebla, creo que se llama, sé que es Puebla el lugar, donde se han convocado todos los personajes de esta manera de pensar que han renovado hace poco su compromiso. En el Uruguay tenemos no solo al presidente Mujica, sino al candidato a presidente derrotado, al señor Martínez, como parte de esa conspiración o de ese plan. Yo creo que hay que hacer y dedicar tiempo a estudiar esto. No es un cuco, no es un invento, existe, funciona, pero pensemos nada más que en Argentina, todo el lío de Santiago Alonso por los mapuches. Yo comprendo, estoy opinando de afuera, pero un país que uno quiere como la Argentina. Nosotros no tenemos temas de indígenas ni de poblaciones aborígenes. Pero todo el lío que se armó con el tema de los mapuches y el muchacho este que se ahoga, no solamente fue de una irresponsabilidad, sino que demuestra hasta qué punto funciona el tal plan este del Foro de San Pablo. Yo me acuerdo en las paredes de Montevideo ver justicia para Santiago. Y yo dije, ¿quién es Santiago? Después me daba cuenta, porque como veo la TN a veces para ver las noticias, ahí me daba cuenta que me estaban enchufando en la pared de los barrios de Montevideo un lío del sur argentino. Es decir, ahí estaba la red. Cuando pasaron los problemas en Santiago de Chile, antes de toda esta pandemia, que todos veíamos, y era muy claro, había manifestaciones por el tema jubilatorio educativo, y eso me parece muy bien, y después venían 180 tipos, 120 o 80 tipos a destruir todo, que venían atrás de la manifestación, pero venían a convertir la manifestación en un motín, en un lío mayúsculo. ¿Quiénes eran los que se llaman montoneros? Acá se llaman ¿cómo que se llaman? El Uruguay fogonero. Es decir, esas minorías que están dedicadas a destruir y a hacer imposible los gobiernos que no les gusten. Así que me parece oportuno que se traiga a colación ese tema, porque es cierto que no alcanza con votar, hay que vigilar. Y la batalla cultural es la más importante. Y en ese tipo de enfrentamientos, las fundaciones como la Mediterránea, que tiene enorme prestigio, tiene que contribuir a difundir y a fortalecer las ideas nuestras que son contrarias a los señores del foro.
Muy bien, excelente. Le damos la palabra a la señora Olga Riutor, que está conectada, y se prepara el señor Cristian Sereno. Adelante, Olga, por favor. Gracias. Doctor, felicitaciones por su exposición. La duda que me planteo es que, coincidiendo con usted, en que después de la pandemia, tal vez los países proteccionistas de las grandes economías mundiales se vuelvan aperturistas y los aperturistas se vuelvan proteccionistas, y esto puede ser un peligro, ¿cómo hacen los países en la coincidencia de que tenemos que desideologizar la política exterior y buscar los intereses permanentes que nos hagan crecer como país, como región, como Mercosur, como cualquier asociación que busque el camino de la prosperidad, si usted no cree que estas grandes potencias no van a buscar aliados y el que no esté de acuerdo con ellos van a buscar también mecanismos de represalias comerciales? ¿Cómo se soluciona ese problema frente a estos grandes intereses mundiales, no? Sí, yo creo que en el Mercosur, que es nuestra base, ¿no es cierto? Primero tenemos que rebajar el Mercosur. Nos apuramos a tener un parlamento que fue totalmente fuera de lugar, un parlamento que no puede aprobar normas que sean obligatorias, un parlamento que no puede controlar a nadie porque no hay un poder ejecutivo, que simplemente fue para que mis colegas políticos tuviéramos otra oportunidad de participar en algún ámbito. Tenemos que revisar aquello de que no se pueden hacer tratados mano a mano. La resolución 3200, 32 del año 2000, cuando Uruguay hizo con México un acuerdo bilateral, impidió o pretende impedir para el futuro. Yo creo que eso es una lástima, porque la organización interna del Mercosur, por iniciativa del Uruguay, se estableció dentro de la toma de decisiones la ley de la unanimidad, ¿no es cierto? Es decir, el veto. Si lo miramos del otro lado es un veto. Si Paraguay no vota, no hay resolución. Si Brasil no vota, no hay resolución. Cada cual tiene un voto, pero ese voto vale igual que los demás y tienen que estar los cuatro juntos. Eso ahora juega contra los intereses del propio Mercosur. Mercosur, por ejemplo, ha hecho acuerdos de libre comercio con Israel, con Palestina, con, no sé, con todas cosas muy menores. Tenemos pendiente con la Unión Europea. Yo tengo mis dudas de que la Unión Europea lo acompañe, pero tenemos que seguir. Pero estamos quedándonos atrás porque a veces no están de acuerdo los cuatro. Entonces déjenme a mí hacer un acuerdo con China, o hacer un acuerdo con Canadá o con Corea. Con Corea y Canadá el Mercosur está iniciando las tratativas. Yo creo que tenemos que hacer como hizo Chile. Como curiosidad les cuento, porque ustedes son mucho más jóvenes que yo, que a Chile lo invitamos a ser parte del Mercosur en el año 90. Y me dijeron no, ni pensaban, estaban con un arancel externo de 9%. Estaban dedicados a hacer tratados de libre comercio con todo el mundo. Tienen tratados de libre comercio con más de 80 países. Y nosotros creo que nos hemos quedado con la versión del Mercosur, Unión Aduanera, que nunca lo fue porque tenemos una cantidad de excepciones. Yo creo que tenemos que ir a lo pragmático de la política exterior, que es el comercio. Y creo que los propios países de importancia como Brasil y Argentina, que en definitiva dentro del Mercosur son el 80%
del poderío en todo sentido, tienen que comprender que tenemos que abrirnos a tratados de libre comercio. Acá a la izquierda del Uruguay, fíjense qué barbaridad, en el año 2005 o 2006, Estados Unidos le propuso a Uruguay un tratado de libre comercio. Ustedes se imaginarán que era por lo importante que iba a tener la importancia del mercado uruguayo para Estados Unidos, ¿no? Que somos un barrio de Nueva York, que somos 3,5 millones. Era una movida política. El Uruguay tenía que haber agarrado, pero corriendo. Si después vivimos queriendo entrar a los Estados Unidos, y el Uruguay con los citrus, tuvimos como 7 años negociando, ahora entran los citrus, con el cordero pesado, para competir con Nueva Zelanda. Ahora entramos porque hacemos no sé qué confinamiento. Después queremos, pero cuando la más linda del baile nos mira y nos hace una seña para ir a bailar, pues señor, no pierda tiempo, dígale que sí. Porque la chica más linda lo mira a uno una vez y poco rato. Después mira a otro. Entonces nosotros, por esos pruritos, no, porque es Estados Unidos. Y no es que estamos después deseando entrar a Estados Unidos. Como inmigrante para ir a trabajar. Como empresario para venderle. Entonces, por eso creo que si del susto de la pandemia no nos desideologizamos, que es más difícil decirlo y más fácil pensarlo, no entendimos nada de lo que nos está pasando. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Miriam, tuya. Ahora vamos con las 3 últimas preguntas, por favor, concretas. Le damos la palabra al señor Cristian Sereno, se prepara el señor Borioni y por último Alex Daciano. Adelante, Cristian Sereno. Buenas tardes, muchísimas gracias. Desde Río Cuarto, provincia de Córdoba, capital alterna de nuestra provincia, los saludo con el mayor de los honores y el afecto, presidente, y a su vez a todo el resto del panel, que la verdad honra de sobremanera esta exposición. Yo recuerdo hace muy poquito tiempo, tuvimos la posibilidad, siempre vamos a Entre Ríos, y nos hacemos una vueltita por Salto. A mí, sinceramente, y con todo cariño, porque tenemos amigos uruguayos también en la zona de Melo, nos causó curiosidad esto, ¿no? De por qué muchos uruguayos cruzaban a Entre Ríos a comprar combustible a precio más conveniente, y nosotros por aquel entonces pagábamos un café 200 pesos en Uruguay. Pero de todos modos, a mí me interesaría escuchar su opinión respecto de estas últimas medidas que se están tomando en su país en relación a las cuestiones concernientes con las inversiones. Yo estimaría que, a mi modesto modo de ver, las ventajas comparativas son precisamente comparables desde el punto de vista conveniente para ambas patrias y para ambos lugares donde se vayan a desarrollar los comercios. ¿Usted cree que esta iniciativa de captar capitales argentinos del modo que se está haciendo generaría una ventaja para ambos países en algún modo, o generaría para unos sí y para otros no? Muchas gracias. Sí, es un tema que, en primer lugar, lo que está haciendo el gobierno actual no es referido a la Argentina solamente. Por supuesto que si está Argentina pegada y está Paraguay cerca y está Bolivia cerca, va a ser más que para un checoslovaco. Pero es una medidas a todos los horizontes. Estas medidas procuran que Uruguay vuelva a ser lo que fue históricamente, un país de inmigrantes. Aquí no hay más que gallegos, criollos, hijos de italianos, de gallegos, de vascos, de alemanes, judíos, libaneses, armenios, algún inglés todavía queda. Es decir, nosotros no tenemos población originaria y somos un país de inmigrantes. Y uno de los atractivos que tuvo el Uruguay, sobre todo a partir de de la mitad del siglo pasado, es la estabilidad, el cumplimiento de la ley, partidos políticos en serio, elecciones respetadas,
bueno, Poder Judicial, en Uruguay nadie sabe el nombre de ningún juez. Es decir, un sistema bancario abierto, todo lo que nos servía como llamador para refugio personal o de capitales. Últimamente eso se había detenido porque las condiciones que pedía el Uruguay hasta este gobierno eran demasiado onerosas para que la gente pudiera obtener la residencia personal y la residencia fiscal, que trae ciertos beneficios. No estamos haciendo otra cosa que volver a querer ser un país de acogida, que reciba gente. Y el país está buscando dos tipos de llamador. Como somos un país muy envejecido, porque somos un país de poca natalidad, siempre lo fuimos, lamentablemente, y además se nos han ido en estos últimos años muchísima gente joven para el resto del mundo, para la Argentina, por ejemplo, pero también hasta el otro lado del mundo, ¿no es cierto? Queremos que venga, y por eso estamos encantados de los venezolanos que vienen, de los cubanos que vienen disparando, pobres, pero nos viene muy bien porque rejuvenecen el porcentaje de la población y además trabajan con unas ganas como todos los inmigrantes. Pero también queremos que vengan los inversores. Y esto no es nuevo. Fíjense que cuando las primeras retenciones, como le llaman ustedes, a lo que nosotros llamamos detracciones, que en el Uruguay no se pueden poner sino por ley a los productos del agro, ahí vino una ola de gente, de agricultores que levantaron el nivel de nuestra agricultura, porque si algo saben ustedes, es manejar maquinaria, preparar tierra y cosechar. No solamente los seres humanos, las maquinarias de primer nivel que hemos comprado, que ahí nomás cerca de su casa se fabrican, porque por suerte he estado en Córdoba. ¿Cómo se llama la parte de los salchichones de la colonia? ¿Cómo es? Se llama Carigó o algo por el estilo. Bueno, hasta eso conozco, que estamos en todas esas partes de Córdoba. Bueno, tuvimos ahí un empuje de gente que al país le vino notable. Me acuerdo un señor Grobocatopel, que trabajaba 100.000 hectáreas que en el Uruguay. Es una barbaridad. Bueno, simplemente queremos ser un país atractivo. Ahora, nos ponemos lo más agradable posible. Nada más que eso, ni nada menos que eso. Queremos que vengan ustedes con su inteligencia, con su espíritu de trabajo, con su emprendedurismo, con su plata, ¿por qué no? Y vengan a vivir en un país muy lindo, muy afable, y están a 30 minutos de Buenos Aires y a 1 hora y media de Córdoba. Muy bien. Últimas dos preguntas, doctor, de parte del señor Borioni. Adelante, y se prepara Alex Daciano. Sí, ¿me escucha? ¿Me puede escuchar? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Disculpe, encantado, doctor. Bueno, yo le quería hacer una consulta referente al acuerdo que se está firmando en Europa con los 28 países, donde hay un endeudamiento bastante importante por parte de los países europeos para reforzar la economía de España, especialmente de Italia. ¿Cómo ve este endeudamiento hasta el 2050 y no sería un cambio de paradigma y cómo van a gastar el dinero en los países de ahora en adelante? Sí, si entiendo bien su pregunta, ¿qué opino yo del auxilio que va a dar la Comunidad Europea a los países para salir de la coyuntura? ¿Es a eso que refiere usted, los 750.000 millones de dólares? Exactamente. Sí, yo creo que en todos lados, y de acuerdo a lo que le dé el lazo, como decimos los paisanos, todos los países han hecho lo que han podido. Fíjense que el gobierno del Uruguay, que llegó el 1 de marzo, hace 5 meses, había hecho toda la campaña en que se iba a dedicar a reducir el déficit
que es de 5% del producto, y se comprometía, y está cumpliendo, y seguramente va a cumplir, que no lo iba a hacer aumentando impuestos. El gobierno asume el 1 de marzo, el 13 de marzo le cae el peludo de regalo de la pandemia, y el gobierno del Uruguay hizo lo que no podía hacer de acuerdo a sus lineamientos, pero tuvo que hacer, que es gastar más, y se han aumentado 2 puntos más del déficit. Porque, como dijo el presidente de la calle Pou, al que me une parentesco, pero que no tengo empacho en decir que ha estado acertado, dijo: acá no vamos a dejar morir la economía, ni vamos a dejar que nadie, hasta donde los dé el resto, que se ha quedado sin trabajo, quede sin salario. Estamos hablando de cifras uruguayas, para ustedes son chauchas y palitos, pero 200.000 personas que el seguro de paro en el Uruguay, un país donde la población activa debe ser de 1,5 millones, una cosa por el estilo, era una barbaridad. Bueno, eso se hizo y se pagó. En Europa, que tiene la posibilidad de colocar esos papeles, que por primera vez van a ser papeles respaldados por la comunidad, y con gran bronca de los países del norte, ¿no? De los que son cuidadosos, que dicen que nosotros los italianos, que nosotros los gallegos somos medio pícaros, y que Grecia, bueno, que eso, algo de eso hay, ¿no es cierto? Bueno, pero el hecho es que van a emitir esa barbaridad de dinero que se va a componer de 2 capítulos. Donación, ayuda y préstamo. Dinamarca, Holanda quieren que sean más préstamos que donación, y los italianos y los españoles y los griegos supongo que querrán que sea más donación. Yo creo que todos los países lo han hecho. Estados Unidos lo ha hecho en un grado superlativo, pero bueno, cada uno, de acuerdo, como decimos en nuestro país, de acuerdo el sapo es la pedrada. Cada uno puede, pero lo han hecho todos los países. ¿Había otro camino? Yo creo que no. Y ahí es donde tenemos que repensar las ortodoxias. No, que yo soy liberal y entonces, no, mi amigo, usted, cuando la cosa apriete y tiene que ser un poco menos liberal, va a ser un poco menos liberal. Va a ser un poco más keynesiano. Y cuando las cosas se trata de ahorrar, va a ser menos keynesiano y va a tratar de que el Estado esté un poco más flaco para que no le cueste caro. Yo creo que la gran lección es eso, el pragmatismo en cuanto a las herramientas. Destornillador para destornillar, martillo para martillar. No soy ni destornillorista ni martillista. Yo uso lo que conviene a cada oportunidad. Excelente. Muy bien estoy yo, voy a durar hasta el fin de esto con suerte. Impecable. Le damos la palabra al señor Alex Graciano. Última pregunta. Por favor, Alex, adelante. Sí, bueno, dado que soy la última pregunta, voy a pedir la autorización para unificar con otra adelante que hace el licenciado también, en una sola. Antes que nada, mil gracias, señor presidente y expresidente. Es un lujo tenerlo porque además explica las cosas con una sencillez y humildad digna de un estadista. Doctor, la pregunta es la siguiente. En la Segunda Guerra y posterior Guerra Fría, siempre hubo una marcada diferencia en el tratamiento de quienes participaron y ganaron, de aquellos que no tomaron posición o se alinearon con el eje. De alguna manera, hoy nuestros países no parecen ser una prioridad de la agenda bipolar que nos permite, esa es la tercera posición que usted promulga, de ponernos cómodos buscando las mejores condiciones comerciales. Ahora, cuando hablamos también del Foro de San Pablo, que cumplió ahora 30 años, la pregunta del otro forista, del licenciado Tomé, es: ¿por qué usted cree que los partidos democráticos y republicanos no populistas no se han sabido organizar en Latinoamérica para contrarrestar estas iniciativas regionales que están financiadas externamente y que de alguna manera están alineadas? Esto nació
directamente con Rusia, cuando usted habla de la genialidad del presidente Castro, detrás de ellos estaba Rusia, evidentemente. Y esa es una pregunta que la asocio con esta. China es nuestro principal socio comercial con Brasil, Brasil con Argentina, ambos somos del Uruguay, pero dependemos mucho en el comercio con China, pero a la vez dependemos del sistema financiero americano. ¿Usted piensa que estos dilemas que estamos teniendo, estas ambivalencias que no son contradicción, pero son ambivalencias y dilemas, tenemos que resolverlas cada uno por nuestra cuenta? Y no estoy hablando si tenemos que hacer tratados especiales, como usted dijo, como enmienda, sino no tomar esto como una política de Estado regional. ¿Y no le parece que el futuro nos forzará a un alineamiento estratégico regional? Me encantaría su opinión si no es un abuso. Muchas gracias. Una pregunta que da como para otra conferencia. Yo creo, primero, los partidos políticos, digamos, democráticos, sé que no es exacto, pero está, vamos a utilizarlo. Los partidos políticos que no somos marxistas, digamos, más fácil. Hay algunos ámbitos, hay organización de partidos políticos de América Latina, está Redial, en la Argentina, de que nuestro partido ha participado, no quizás con la coherencia de los partidos marxistas, porque claro, ellos tienen un solo patrón ideológico y estratégico, son partidos iguales con adaptación a cada país. Nosotros somos partidos distintos con ciertos puntos en común. Los partidos, cuando los entendemos de nuestro punto de vista occidental, digamos, son expresiones muy locales. El Partido Nacional y el Partido Colorado son expresiones típicamente uruguayas. ¿Qué tienen que ver con el peronismo, con el radicalismo, con el Partido Colorado y Liberal del Paraguay? Casi nada. Porque apelan a realidades que son sustancialmente distintas. Para cuantificarlo diríamos que los partidos marxistas tienen un 80% en común y ese otro 20% para adecuarse al lugar, al país. Y nosotros tenemos un 80% de tema local y un 20% en común. Ahora, que es buena la idea de algún punto de convocatoria, sí. Pero cuidado porque de esto puede derivarse aquello de que yo quiero que gane la Argentina mi amigo. O que los argentinos digan yo quiero que el Uruguay gane mi amigo, que es el del mismo palo que yo. Y eso, ¿sabe qué? Acá en esta parte del mundo fue el gran problema del Uruguay desde que nació. Los líos políticos argentinos y brasileños trasladados adentro del Uruguay porque eran más amigos de los blancos o de los colorados, nos trajeron a nosotros las más grandes desgracias de nuestra historia. Dicho esto, paso al otro tema. Yo creo que en la medida en que desideologicemos, que hay que decirlo despacio porque es complicado, las relaciones más importantes internacionales, que son las comerciales, yo perfectamente puedo ser cliente de bancos norteamericanos o ingleses o españoles, que en nuestra parte del mundo son tan fuertes, y venderle a China y a Vietnam. Siempre es mejor diversificar. Ahora, también yo le digo, si algún país me permitiera entrar como China, yo encantado. Ahora que China es el que más abre sus puertas, todo me dirá porque lo necesita, claro, no es San Francisco de Asís, la China. Pero en este momento es es el más grande mercado, todo el mundo hocica frente al mercado grande y nosotros estamos encantados de venderle. Es más, yo creo que el Uruguay, si se soltara este impedimento interno de Mercosur, aunque sea el Uruguay la punta del izquierda de Pekín, porque somos 3.500.000 y
si pudiera hacer un tratado de libre comercio con China, yo lo haría corriendo. ¿Por qué? Y bueno, Australia y Nueva Zelanda, que están ahí al lado, entre otras cosas, porque están en la puerta de China, tienen tratado de libre comercio, y yo para vender la carne tengo que pagar $200 millones de aranceles. ¿Qué le parece? Entonces, el libre juego nos conviene primero a los países chicos como Uruguay. Creo que también a los países medianos como Brasil y Argentina, medianos en el concierto internacional. Acá no hay más perro que el chocolate. El comercio es el lenguaje entre los países. Comprar y vender desde los fenicios para acá ha sido lo que ha hecho andar al mundo. Es lo más fácil. El dinero no tiene color ni olor, ni la mercadería tiene opinión partidaria. Tú me compras, yo te vendo, precio, calidad. No nos compliquemos con amigo, enemigo, más de izquierda y más de derecha. Eso que cada uno haga después en su política exterior lo que quiera. Y cierro con un ejemplo. Fíjense que Chile, cuando estaba por firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, fue la guerra de Irak. Y Chile en las Naciones Unidas votó contra Estados Unidos. Y sin embargo hizo el tratado de libre comercio. Bueno, ese es un ejemplo que tenemos que seguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, cedemos la palabra a la señora Presidente María Pía Astori. Bueno, muchísimas gracias, doctor Luis Lacalle, por estar con nosotros. Esperamos que después de la pandemia pueda visitarnos por acá, por Argentina, de forma presencial, y lo esperamos con los brazos abiertos, y un fuerte abrazo y gracias por participar. Gracias, María Pía. Te esperamos en Punta del Este tampoco, ¿eh? No nos haga la rabona. Esperamos poder abrir la frontera, que si no nos vamos a quedar nosotros en Pampa y La Vía si no vienen ustedes. Bueno. Igual podés no decir que te llamas Astori, tranquila, porque ya tu pariente, el de acá, ya va a estar retirado. Así que no te vamos a criticar por el pariente, nuestro exministro de Economía. Bueno, bromas aparte. Gracias, Miriam, gracias, María Pía, gracias a ustedes. Siempre un gusto estar en Córdoba, aunque mal no sea, por la vía electrónica. Un beso para las muchachas y un abrazo para los muchachos. Muchísimas gracias, un honor haber contado con su presencia virtual y recordamos, próxima reunión virtual vía Zoom este miércoles 29 de julio, orador invitado, doctor Orlando Ferreres, quien hablará sobre Argentina, de dónde venimos y a dónde vamos. También adelantamos reunión para el jueves 6 de agosto, disertarán Magíster Marcelo Capello, presidente del IERAL, y doctor Guido Sanleris, expresidente de Banco Central de la República Argentina, sobre la economía argentina de la pandemia a las elecciones. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso virtual al disertante de hoy.